con los titulares que la prensa tradicional de la República Dominicana coloca en su forma impresa para este día viernes 12 de abril. Arrancamos con el Decano Listín Diario, que le da su portada principal a investigan denuncia de agentes de migración que habrían violado a niña haitiana de 14 años. Este caso ha sido bastante mencionado a nivel de redes sociales. Como todo caso, debe investigarse de manera profunda y hacer lo que tenga que hacerse en caso de encontrarse los indicios de culpabilidad. Si esto ocurrió, no tiene ninguna excusa, al tiempo que tampoco implica desmontar ningún tipo de tarea de cumplimiento de las leyes y las normas migratorias del país, sino que las mismas deben hacerse como en todos los casos, con el cumplimiento y el respeto mínimo de las garantías, así como también con una supervisión permanente, porque cualquier situación que pueda ensuciar las instituciones, que pueda afectar la imagen de las instituciones coercitivas que tienen un trabajo en el terreno, es ciertamente pues un problema que afecta moral, imagen, y que pueda afectar tarde o temprano también la debida obediencia ciudadana y colaboración ante este tipo de situaciones. Debe investigarse, deben preservarse las garantías, los derechos mínimos de las personas, no dejan de ser seres humanos. Lo que sí hay que establecer es ese justo equilibrio entre nuestro orden nacional, entre nuestro orden como país, entre nuestro Estado de Derecho y obviamente las circunstancias de cada cual, y el hecho de que debe ponerse alrededor y en torno a las leyes y las normas de este territorio. La portada del diario El Listín también comparte una fotografía donde se ven obreros haitianos intentando generar un ataguía, es decir, profundizar un poco más el canal del río Masacre para tratar de llevar más agua a la toma de su canal. Hemos dicho otras veces, y han sido palabras de ingenieros civiles, de expertos en hidráulica, que ese canal tiene vicios de construcción y que hubo evidentemente poco cálculo, hubo más un tema emocional, un deseo de joder a la República Dominicana y más una intención de hacer de esto una especie de triunfo, de pequeña batalla que pretenderían haber ganado, cuando hay una problemática ahí del cauce y de las condiciones de esa infraestructura. Así que esto es importante. Mientras tanto, se redoblaron los números de seguridad en el canal de la Vigía precisamente ante esta situación. El periódico Hoy presenta una vez más el tema haitiano como centro de su portada. Crisis alimentaria de Haití se acentúa por el cierre de un puerto y aeropuerto. La economía portuaria de Haití está en mínimos históricos y por lo tanto cada vez es más necesario acudir a una parte de esa población a los mercados fronterizos, los cuales deberán seguirse haciendo por un principio humanitario, también por un principio de la actividad comercial fronteriza, pero deberá hacerse obviamente con el debido cuidado. El centro del periódico Hoy coloca la imagen de la ofensiva terrestre de Israel en el centro de Gaza, en la zona de Nuseirat, en el centro de la franja, donde continúan las operaciones en relación al intento de eliminar las capacidades de Hamas, volver a atacar territorio de Israel tras los hechos ocurridos hará ya unos 6 meses de los ataques del 7 de octubre del año pasado. La Junta Central Electoral anunció nuevos puestos electorales y mientras tanto hubo anuncios interesantes el día de ayer por parte de obras viales en el gobierno. El periódico El Caribe coloca en su portada la inauguración en Santiago de las oficinas de la Junta Central Electoral, donde estuvo el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, y miembros de la entidad. El anuncio de las pérdidas eléctricas fue pues anunciado por Jaime Arista Escuder y fue señalado precisamente al señor Almonte y su gestión. Esto importante, sobre todo porque parecería que estamos ante un dime y direte después de las declaraciones de Almonte con respecto al tema de la planta de Punta Catalina, pues habría venido esta respuesta interesante. Ya veremos, estamos hablando de gente muy capacitada. El doctor Jaime Arista Escuder suele hablar con los números en la mano y es un hueso duro de roer en términos del debate público y sobre todo de los señalamientos que suele hacer, y el tema obviamente de Almonte como ministro de Energía y Minas, que tiene, claro está, que hacerse cargo, recoger el guante ante estos señalamientos. El Banco Central señala la inflación interanual en un 3.38%. El índice de precios al consumidor también sigue normalizándose después de haber tenido un largo periodo post-pandémico terrible, grave, con altísimos niveles. Las autoridades tratan de desarticular las estructuras de drogas. Ayer hablamos de este tema, grupos que eran liderados por familiares o colaboradores de antiguos narcos de la región sur. Uno tiene la duda razonable
cuando estas cosas ocurren con respecto al alcance que tienen las instituciones dominicanas para hacer una desestructuración de una estructura, valga la redundancia, que pueda decirse sea reducida, sino que simplemente a veces se quita la cabeza, que es sustituida por otro, que a veces es incluso hasta más capaz o más bravo. Así que esto es importante darle seguimiento. Comenzaron los trabajos, atención sector deportivo, en la remodelación del Palacio de Deportes. Recuerda que Santo Domingo va a ser la sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2026, y las fechas, los plazos, por largos y lejanos que parezcan, se van agotando. La Comisión para el Seguimiento del Plan de la Reforma Penitenciaria comenzó sus trabajos. Ya concluyó pues la primera parte de ese trabajo. Esta comisión, recuerda que está conformada por, entre otros, el expresidente de la Suprema Corte, Jorge Subero Isa, Pablo Ulloa, Rodolfo Valentín, decanos de facultades de universidades, así como también el acompañamiento del Ministerio de Vivienda y Edificaciones para iniciar los trabajos de licitación que están relacionados a este tema de las cárceles dominicanas. El periódico Diario Libre le da su portada principal a la crisis alimentaria que se agrava en Haití por razones ya anteriormente dichas con respecto al tema de los mercados de puertos y del abastecimiento, vía puertos, aeropuertos haitianos, y que por lo tanto deja en manos de ese mercado fronterizo una gran parte de la capacidad de poder alimentar a esa población. Ahí están los principales titulares nacionales en términos de las informaciones más importantes del día. 2 jefes terroristas de Hamas fueron abatidos el día de ayer por Israel en la Franja de Gaza. Esa información la ofreció el ejército de Israel. En informaciones internacionales, hubo fuertes tormentas en la zona este y sur de los Estados Unidos el día de ayer. Esto pues también atención a los dominicanos que allá residen, tratar ojalá de que no haya ocurrido pues nada con ellos. El mundo ayer estuvo destacando la despedida de O.J. Simpson, polémico personaje con 2 vidas, la vida del atleta y actor de cine ejemplar para los afroamericanos, un símbolo del sueño americano de éxito, de triunfo ante la adversidad, ante los contextos a veces muy negativos y vulnerables de nacimiento, y una segunda vida a partir de los hechos en 1994, cuando acusado de la muerte de su esposa y de un amigo, algunos decían su amante, otros simplemente un conocido, el mundo conocería la otra cara de un hombre que se había divorciado por los abusos domésticos ante su esposa, Nicole, así como también el hecho de haberse dado a una fuga, haber escrito una carta con un tono suicida, y sin embargo, a pesar de todo esto, pues encontrar un estímulo más para seguir viviendo y luchando junto a un gran cuerpo de defensa que hizo un trabajo para muchos formidable, destacable en la historia del derecho de defensa, no solo de los Estados Unidos, sino occidental, sino también porque en un aprovechamiento de los graves vicios procesales que muchas veces tienen los ministerios públicos, que son los defensores de la parte acusadora, los que tienen la fuerza de ley y policial en teoría a su favor, y cómo se demostró que con muchos de estos vicios y errores procesales se encontraron los resquicios, los caminos a comenzar a convencer a una parte ya no solo de la opinión pública, sino también de un jurado que estaba también bastante comprometido y donde se hicieron uso de muchos aspectos maniqueos que al día de hoy están muy en boga en algunos casos, y que determinaron finalmente que en la parte penal se saliera con la suya Simpson, no así en la parte civil, no así tal vez en la forma en la que el pueblo norteamericano más adelante le terminaría juzgando una vez pasados los años y cómo vivió hasta su muerte Simpson en la mayor parte del tiempo yendo a la cárcel por otras situaciones. Es una reflexión social interesante para las personas que llegan al mundo de las celebridades, cómo se puede destruir en cuestión de segundos en cuanto al hecho fatal, pero cómo comienza un proceso también de destrucción muchas veces de lo que tanto esfuerzo logró construir para atletas, para celebridades del mundo del entretenimiento, a veces incluso para políticos, para personas que han llegado a ser célebres en sus oficios, como las malas decisiones y la pérdida de un horizonte claro, la idea a veces falsa construida alrededor de los famosos, de que están blindados precisamente por el cariño que el público les tiene, y la idea de que bueno, esa fama y esa riqueza pues te puede colocar en una situación de ser inalcanzable. Lo saben las celebridades, sobre todo en un país como los Estados Unidos, que no están fuera del alcance de ser juzgados, alcanzados por una demanda
encontrados muchas veces en la situación de estar conduciendo bajo los efectos de alcohol o de otras sustancias, el famoso DUI, por sus siglas en español, Driving Under Influence, manejando bajo la influencia de drogas. Y definitivamente es algo que yo creo que debe poner a pensar a mucha gente sobre como decía aquel libro de Milán Kundera, ¿verdad? La insoportable levedad del ser, la insoportable fragilidad del ser humano. Como la acumulación, obviamente, de una gran cantidad de riqueza, fruto de trabajo, talento, suerte, es buena y se puede convertir incluso en algo ejemplar, se puede convertir en un motor a imitar por mucha gente que puede encontrar allí la inspiración para hacer los sacrificios, para tratar de lograr con disciplina lo que otros lograron. A mí me parece que eso es un gran motor del progreso humano, del desarrollo, y creo que la inmensa mayoría de los seres humanos se van a sentir siempre motivados por ejemplos de éxito. Pero al mismo tiempo, cuando estudiamos el umbral de esas curvas que dejan de ser ascendentes y pasan a partir de ciertos puntos de inflexión donde hay adicciones, donde hay malas decisiones, donde hay mal acompañamiento, donde hay mal manejo de frustraciones, donde hay todo aquello que contribuye a comenzar a sacar a veces frustraciones que fueron escondidas por el éxito, y comienza este proceso descendente de ver gente que estuvo en lo más alto, de verla precisamente convertirse en un guiñapo, en una caricatura de lo que fue. Nadie está exento de cometer errores, nadie está exento de pecar desde el punto de vista teológico, y nadie está sin duda conminado a la perfección. Sin embargo, la idea es que de nuestros errores podamos aprender, que los errores no puedan interrumpir para siempre ese proceso de ascenso en la madurez, en los criterios, en el conocimiento, además de, por supuesto, el éxito profesional, el éxito material, el éxito en cualquiera de las áreas que nos toque a nosotros en la vida avanzar. Habrá altas y bajas, habrá decisiones de las que posiblemente no nos vamos a enorgullecer, pero caramba, hay que pensar muy bien lo que se hace, porque usted puede acabar con lo que parecía era una vida casi perfecta. Y no ha pasado solamente con O.J. Simpson. Nos vienen a la mente casos en el mundo del deporte. Oscar Pistorius, aquel atleta que con sus prótesis conquistó el mundo del atletismo y se convirtió en un momento dado en un símbolo de que querer es poder y de que se podía usted convertir, pasar a ser de alguien a quien el mundo le tuviera pena, lástima, convertirse en alguien a quien el mundo le tuviera respeto, admiración, a quien el mundo viera con devoción como alguien que había superado el mayor de los obstáculos, que era el que le impuso la naturaleza cuando no tenía sus piernas completas, sus extremidades inferiores. Y sin embargo, Pistorius termina su vida como celebridad en una habitación de un hogar, baleando a su pareja, siendo intervenido por la policía, generando un recurso de defensa ridículo, con una teoría fáctica indemostrable por demás, y terminando en una corte sudafricana siendo condenado a prisión, acabando con lo que podía haber sido una vida ejemplar e inspiradora. Cuesta mucho ser un héroe, también hay que decirlo. Lo hemos dicho otras veces con personajes históricos. La heroicidad al estilo grecorromano no existe en el mundo actual. La idea de que una vez héroe, siempre héroe, está claramente interrumpida por vidas muy largas, tan largas que dan espacio ciertamente a veces a cometer errores y a ser vistos con la lupa tan ácida que permite el mundo moderno y estas redes informativas. Pero es evidente que hay aprendizaje en estas vidas que han sido exitosas y desgraciadas al mismo tiempo. Debe haber algún aprendizaje para aquellos que siguen luchando día a día por obtener el éxito en cualquiera de las distintas ramas que el mundo moderno, la economía de mercado permite, y donde deben verse reflejados nuestros atletas, nuestros artistas, nuestros políticos, nuestros personajes de éxito, los empresarios, incluso ese propio mundo de las élites empresariales que antes entendía estaba sumamente blindado a cualquier posibilidad de tener que acudir a rendir cuentas ante un tribunal o ante el ojo de la sociedad ante sus hechos. Ya está cambiando el mundo, no porque se convierta en un paraíso perfecto ni porque se convierta en el lugar más justo todavía, pero cada vez es más difícil poder lavar ese ropaje sucio, a veces sucio de sangre de inocentes o de crímenes, cuando el mundo está rodeado cada vez de cámaras, cada vez está rodeado de gente que graba con un celular o de gente que puede testimoniar a veces desde vías anónimas por estas tecnologías y puede decirle al mundo que alguien
que se cree con el privilegio y blindado para hacer cosas negativas, ha cometido un acto lesivo, un acto bochornoso. Es parte, yo creo que de la moraleja de los mensajes que nos deja esa biografía que culminó el día de ayer en términos biológicos, pero que quedará ahí como otras para demostrarnos el camino del ascenso, pero también el camino de cuando se tuercen las cosas hacia una espiral de fracaso, hacia una espiral de crímenes, hacia una espiral de malas decisiones, hacia una espiral ciertamente vergonzosa. Los seres humanos somos complejos. No hay una varita mágica que pueda a todos mostrarnos el camino y lograr el aprendizaje que deseamos para nosotros y los demás. Pero es evidente que ver las barbas del vecino arder y poner las nuestras en remojo sigue siendo una gran lección de vida. Vámonos a la pausa después de esta introducción del Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Y tras la misma estaremos junto a nuestros compañeros de cabina haciendo el recorrido que cada día hacemos por los temas que consideramos son los más importantes, los que más señalan el camino a la construcción de nuestro proyecto de nación y que más ayudan a los dominicanos de aquí y de allá a tomar mejores decisiones. Pausamos y volvemos con el gran equipo del Gobierno de la Mañana. Llévatelo, Cundo.